Considerando la profunda sordera de los convencionales en las izquierdas duras, hoy me dirijo a mis compatriotas, con miras a realizar una denuncia histórica de las graves vulneraciones a la democracia que vivimos durante este proceso constituyente. Espero sea un pequeño aporte con miras a enmendar el rumbo y a construir un futuro que valore la importancia y la trascendencia de las buenas prácticas democráticas, otorgándole a la política el sitial que le corresponde en una sociedad cohesionada. Por este acto, vengo en dejar constancia histórica de una práctica que ha marcado el actuar de la mayoría dominante en esta convención, el autoritarismo. Autoritarismo que, conforme al análisis del politólogo alemán Juan Linz, puede ser identificado mediante la constatación de 4 indicadores claves de un comportamiento autoritario. Conforme señala el mismo Linz, el solo cumplimiento de uno de estos indicadores en el actuar de un político debe causarnos preocupación. Sin embargo, considerando las prácticas habituales que tuvieron las izquierdas duras que han controlado esta convención, podemos identificar todos y cada uno de estos indicadores, según pasaré a explicar a continuación. El primer indicador consiste en el rechazo o la débil aceptación de las reglas democráticas del juego, siendo un ejemplo de esto el intento de socavar la legitimidad de ciertas elecciones, conforme se pudo apreciar en las argumentaciones de las izquierdas duras que justificaron la eliminación del Senado el año 2026, previamente al término de alguno de sus periodos, de las que escuchamos las alusiones de un convencional que indicó que las elecciones del actual Senado carecían de legitimidad, atendido que no había existido una estricta exigencia de domicilio respecto a los senadores electos, pasando por alto ese mismo convencional que nunca estuvo domiciliado en el austral distrito que representa, justificando su argumento políticamente intencionado y carente de toda lógica con el hecho de haber tenido que realizar trabajo en ese distrito desde hace alrededor de 12 años. Insólito. El segundo indicador corresponde a la predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación, siendo un ejemplo de aquello las amenazas de adoptar medidas legales u otras acciones punitivas contra personas críticas pertenecientes a los partidos de oposición. Una manifestación evidente de esta práctica fueron las constantes denuncias de una convencional al Comité de Ética de la Convención, dirigidas en contra de múltiples convencionales que expresaron sus opiniones e interpretaciones del borrador en un sentido contrario al sostenido por las izquierdas duras. Muestra de este abuso fue el reciente sobreseimiento de una de estas últimas denuncias por falta de méritos. Otro hecho de esta naturaleza ocurrió cuando los asesores de una de las fallidas candidatas a la presidencia de la convención empujaron a periodistas y camarógrafos luego de la derrota de esta. Un tercer indicador corresponde a la tolerancia o fomento de la violencia, siendo ejemplo de esto los casos donde existen lazos con organizaciones violentas y la entrega de apoyos de manera tácita a la violencia de sus partidos, negándose a condenarla. En este sentido, es fácil enumerar las constantes ocurrencias de ejemplos durante el devenir de la convención, como cuando una convencional mostraba en sus redes sociales fotografías con comuneros que días después se tomaron un predio de propiedad de la familia de un convencional de centro izquierda y con posterioridad el silencio generalizado de las izquierdas duras cuando hace pocos días incendiaron la hostería ubicada en ese mismo lugar. Mismo silencio que mantuvieron luego del cobarde asesinato de don Segundo Catril. Un cuarto indicador, y en mi opinión el más recurrente, corresponde a la negación de la legitimidad de los adversarios políticos, siendo un ejemplo de esto las afirmaciones de que sus rivales constituyen una amenaza existencial y los actos tendientes a aquello. Clara muestra de estas prácticas sufrimos todos los convencionales ajenos a las izquierdas duras, de casi todas las comisiones y más evidentemente los que integramos la Comisión de Derechos Fundamentales, quienes fuimos descalificados como representantes del mundo político estos últimos 30 años, como defensores de los grandes empresarios, incluso como momios. En este contexto, fuimos excluidos pese a las promesas públicas de diálogo de casi todas las negociaciones que existieron en las comisiones, donde las sesiones públicas y sus respectivas actas pasaron a perder toda relevancia, siendo reemplazados por oscuras cocinas de las izquierdas duras. Otra muestra de la ocurrencia de estos indicadores se pudo apreciar cuando, con una evidente intencionalidad de veto, se reformó el reglamento para aumentar la cantidad de firmas que se requerían para presentar normas e indicaciones de un número de 16
a 32 convencionales, o cuando no se excluyeron múltiples y evidentes normas e indicaciones de carácter antirreglamentario, algunas de las cuales fueron revividas en distintas comisiones. Incluso las disposiciones transitorias, pese a haber sido rechazadas previamente por el Pleno de la Convención, digo. Hago un llamado al grupo de convencionales jóvenes del colectivo socialista a asumir su responsabilidad en la complicidad activa y tácita respecto de los hechos precedentemente descritos, en cuanto dañaron el espíritu democrático de este proceso y permitieron a la ultraizquierda tomar el timón de este proceso. Asimismo, invito a todos los convencionales de centro izquierda y de derecha que sufrimos estas vulneraciones de corte autoritario a no callar y a dejar constancia de estos graves hechos. Que la historia nos juzgue. ¡Viva Chile!